ya para entrar en materia, el día de hoy vamos a discutir y desarrollar lo que son el derecho y sus distintas acepciones, o las distintas acepciones del término derecho. Para eso tenemos que tener en cuenta qué debemos entender nosotros por derecho. Y para ello, ya es una definición un poquito triada, una definición que ustedes manejan a cabalidad. Decimos que cuando hablamos de derecho, estamos hablando de aquel conjunto de normas imperatributivas impuestas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que de no observar su cumplimiento se establecen los mecanismos por los cuales se hace efectivo. De esa cuenta, ustedes saben que una norma jurídica siempre va a establecer derechos y obligaciones. Una norma jurídica siempre va a regular la conducta externa del hombre, es decir, la conducta en sociedad. Una norma jurídica siempre va a ser impuesta por un agente externo o diferente a nosotros. Y de la misma manera es de cumplimiento obligatorio. De esa cuenta nosotros podemos decir, como ustedes ya lo han visto y lo hemos mencionado, que el derecho es bilateral porque siempre van a existir derechos correlativos de obligaciones. Es decir, frente a un derecho siempre vamos a tener una obligación que le es propia. Ya les ponía el caso yo. El patrono que despida a su trabajador, él va a tener, en este caso, un derecho y una obligación. El trabajador lo mismo. El trabajador va a tener derecho a que el patrono le pague su indemnización, pero al mismo tiempo va a estar obligado a que cuando el patrono se la pague, debe firmar su finiquito. Si vendemos un vehículo, el comprador va a estar obligado a pagar la cantidad de dinero, pero va a tener derecho a que por esa cantidad le sea entregado el vehículo y las llaves. Y viceversa, ¿verdad? El vendedor va a tener derecho a recibir el precio acordado y va a tener la obligación de entregar el vehículo efectivamente. Frente a un derecho siempre tendremos una obligación que le es correlativa. También decimos que otro elemento del derecho es su heteronomía, ya que como les mencionaba, las normas jurídicas son impuestas por el Estado. Por eso se le denomina derecho estatal, porque es la misma constitución y la ley la que establecen aquel conjunto de pasos o etapas que debemos transitar para la creación de una norma jurídica. Y en este caso, las impone el Estado y nosotros las tenemos que cumplir. Por eso se dice que el derecho es heterónomo. También se dice que el derecho es coercible, porque siempre va a prever aquella posibilidad de que la norma jurídica no sea cumplida en forma voluntaria o en forma espontánea. De esa cuenta, el derecho debe imponerse y debe hacerse efectivo. Para ello, pues la misma norma jurídica va a regular aquellos mecanismos que nos van a obligar a acatar la misma. Se dice que el derecho es exterior porque al derecho no le interesa regular la conducta interna del hombre. Al derecho no le interesan los pensamientos de las personas, porque esos pensamientos o esas ideas no producen consecuencias jurídicas. Lo que le interesa es regular la conducta externa, que es la que sí produce consecuencias de derecho. Otros autores, como les mencionaba, consideran que el derecho es sistemático o es un sistema, porque está compuesto por un conjunto de doctrinas, por un conjunto de teorías o un conjunto de elementos o de normas que se encuentran debidamente estructuradas, sistematizadas y jerarquizadas y que van orientadas hacia la consecución de un fin determinado. Dentro de las acepciones de la palabra derecho, ustedes encontraron en el material que el derecho puede ser objetivo. Cuando hablamos del derecho objetivo, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de normas y preceptos imperatributivos que regulan la conducta del hombre en sociedad. Es decir, aquel conjunto de normas o grupo de normas que se llevan a cabo en una sociedad constituida y que se ha creado para la regulación de las relaciones esenciales de la vida humana. De esa cuenta, el derecho objetivo se va a fundamentar en dos elementos claves para su existencia. El primero es que el derecho objetivo se crea siguiendo un procedimiento previamente establecido en la ley y que tiende a garantizar su racionalidad. Y segundo, es que existe
un poder jurídico suficiente para exigir su cumplimiento. Esos dos elementos van a fundamentar la existencia de un derecho objetivo. Recuerden que cuando hablamos del derecho objetivo, entonces, estamos hablando de aquel conjunto de normas jurídicas que un pueblo establece y en el cual la maquinaria jurídica se compone de normas que da a los individuos derechos y le impone ciertas obligaciones. ¿Cuál podría ser entonces un ejemplo de un derecho objetivo? Un ejemplo de un derecho objetivo serían todas las normas contenidas en la ley del organismo judicial, o bien una de esas normas en específico. El derecho objetivo es la norma que encontramos específica y concretamente regulada en cada uno de los cuerpos normativos. Ese es el derecho objetivo, el derecho creado por el Estado. Cuando hablamos en contraposición al derecho objetivo, encontramos el derecho subjetivo. Recuerden que el derecho subjetivo es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o bien abstenerse de ella. Y en su caso, exigir de un tercero o de otro sujeto el cumplimiento de su deber. García Maínez nos dice que es la norma que permite o que prohíbe el permiso derivado de la norma. El derecho subjetivo no se puede concebir fuera del derecho, ¿sí? Frente al obligado por una norma jurídica, siempre va a existir otra persona que se encuentra facultada para exigirle el cumplimiento de esa norma. Eso quiere decir que cuando hablamos del derecho subjetivo, nos estamos refiriendo a esa potestad, esa facultad que la misma ley o la misma norma concede a las personas para que puedan hacer algo o no lo hagan. Y en su caso, para que puedan o no hacerlo, exigirle a un tercero que cumpla su obligación. Recuerden que este tipo de derecho es aquel con el que cuenta el individuo para reclamar el cumplimiento de una norma jurídica que le favorece y que le tutela. Siempre, siempre, siempre que hablemos de derecho subjetivo, tenemos que tener presente que todo derecho subjetivo se origina de una norma objetiva. Es decir, el derecho subjetivo tiene como punto de partida, fundamento y sustento el derecho objetivo, porque es el mismo derecho objetivo el que va a facultar a la persona para que realice o no la conducta regulada en la norma. No es discrecionalmente las personas puedan tomar la decisión de no cumplir la ley. Ojo, eso no es derecho objetivo, subjetivo. Recuerden que todas las normas jurídicas son de observancia y cumplimiento obligatorio. Todas las normas jurídicas son de observancia y cumplimiento obligatorio. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la conozcamos o no la conozcamos. Toda norma debe cumplirse. Esa es la regla. Pero cuando hablamos del derecho subjetivo, estamos haciendo alusión a que va a ser la misma norma la que va a contemplar la posibilidad de que la persona decida si realiza la conducta, si omite la conducta o si le exige o no a otro sujeto el cumplimiento de su obligación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Dick, perdone, Diana cuando y se la de Johnny. refiere, okay, cuando se refiere a solicitarle a un tercero el cumplimiento de su obligación, ¿es un juez o algo así? ¿Cómo? Depende, depende. Ya vamos a poner un par de ejemplos para solucionarle su duda. Ok, Johnny, gracias. para servirte, Diana. O sea que el derecho subjetivo no obliga a que se pueda cumplir. No, o sea, No, o sea, el derecho, el derecho, solo voy a quitar. solo voy a quitar. El derecho El derecho, subjetivo, digamos, es la misma norma jurídica la que lo regula. El derecho subjetivo le permite a una persona hacer o no hacer las cosas, que si las hace o no las hace, no va a tener una consecuencia que les perjudique. Sí, aquí por ejemplo, les pongo algo, un caso para que salgamos de la duda. Por ejemplo, supongamos, Diana, que yo te presto dinero.
te presto 25,000 quetzales. ¿Sí? Y acordamos que tú me lo vas a pagar en 3 meses y que me vas a pagar cierto porcentaje de interés. Llegado el día en que tú tienes que devolverme el dinero junto con los intereses, tú no me lo pagas. Tú te atrasas, me dices que no te han pagado, que no lo has conseguido o que no me lo quieres pagar. No importa. El punto es que no lo pagas en la fecha, tiempo, modo y lugar establecido. ¿Sí? Tú eres deudora, yo soy acreedor. Yo tengo un derecho y tú tienes una obligación que cumplir para con mi persona. ¿Estamos bien ahí? Sí, Entonces, tú no pagaste. A partir del momento en que tú incumpliste la obligación, yo como acreedor, en este caso, estoy facultado para cobrarte o exigirte el cumplimiento de esa obligación. Ya sea, ya sea que yo te llame y te diga que me pagues, y te vaya a buscar a tu casa y te exija el cobro del dinero, o sea que lo hagamos en forma voluntaria, o que te proponga ampliarte el plazo, o cobrarte más interés, o que solo me pagues el dinero, el capital y no los intereses. De cualquier forma, digamos, yo te voy a exigir el pago. O también que yo vaya ante un órgano jurisdiccional y te demande para que me pague. Sí, pero ojo, la decisión de cobrar, independientemente sea por la vía voluntaria o por la vía judicial, es mía. Yo decido si lo hago o no lo hago. Yo decido si lo hago o no lo hago. Si decido cobrarte, yo veré si lo hago voluntariamente o te demando. Pero si no lo hago voluntariamente, o si no, decido no cobrarte, es algo o es una decisión que depende de mí, porque la misma ley me permite tomar la decisión de cobrarte o no cobrarte. Yo bien podría no cobrarte, que no pasa nada. La ley no me va a sancionar, la ley no me va a castigar. O podría hacerlo, ¿sí? Ese es el derecho subjetivo, cuando la misma ley le permite a la persona decidir si lo realiza o no lo realiza. Otro ejemplo de derecho subjetivo podría ser, Johnny, el caso de que tu patrono te despida el lunes sin justa causa. Suponete que te van a decir que están haciendo esta famosa reestructuración y que derivado de la pandemia van a prescindir de tus servicios. Ojo, ojo, aquí me había preguntado también Svetlana, por favor, para que pongas atención con el derecho objetivo. El derecho objetivo regula específicamente el Código de Trabajo. Establece que todo patrono que despida a su trabajador sin justa causa está obligado a pagar indemnización, la cual consiste en un mes de salario por cada año laborado hasta un máximo de 10. ¿Sí? Ese es el derecho objetivo, lo que regula expresamente la norma. ¿Cuál es el derecho subjetivo en este caso? Johnny, te despidieron. No hubo una justa causa. No atentaste contra la vida del patrono, no te robaste los secretos de la empresa, no te robaste nada de los utensilios de la empresa, no llegaste en estado etílico a trabajar, no te ausentaste por más de 3 días, etc. Es decir, el patrono no tenía por qué despedirte. La norma, en este caso el derecho de trabajo, Código de Trabajo, te faculta para que puedas cobrarle a tu patrono esa indemnización. Y al mismo tiempo obliga al patrono a pagarle. Pero ojo, aquí estamos hablando del derecho subjetivo porque Johnny es el que va a decidir si le va a cobrar o no le va a cobrar al patrono. ¿Sí? Si le cobra, puede hacer que se apersone a las oficinas centrales y lo pida voluntariamente o que plantee una demanda ante los tribunales de trabajo. Pero si no lo cobra, la ley no lo va a sancionar. La ley no lo va a castigar. Porque la misma ley da esa permisibilidad. La misma ley regula la posibilidad de que él haga algo, lo omita
o bien le exija o no a otra persona que cumpla su obligación. ¿Estamos claros con los que es derecho objetivo y derecho subjetivo? Sí, Diana. Sí, licenciado. Lick, yo tengo una consulta. No sé si se va a alejar del tema Solo o antes, la puedo hacer perdón, ahorita o la hago al final. perdón. Usted me No, indica. Ok. al final para no perdernos. Diana, Svetlana, Sí, quedó ¿estamos claro. claros con la diferencia? Ujú, sí. Bueno, vean entonces, ese es el derecho subjetivo. Ahora bien, cuando hablamos de derecho subjetivo, Santiago López Aguilar distingue tres elementos: el facultas agendi, el facultas omitendi y el facultas exigendi. En el caso del facultas agendi, el derecho subjetivo hace alusión a actuar o hacer algo. En el caso del facultas omitendi, es esa facultad que tiene la persona de abstenerse u omitir alguna conducta. Y en el caso del facultas exigendi, es ese poder que nos da la ley para que nosotros exijamos o no que otro cumpla su obligación. ¿Sí? Ojo, no en todo derecho objetivo hay derecho subjetivo. Porque, por ejemplo, si yo voy por la calle y veo que una persona tuvo un accidente, y ojo, que eso lo hacemos seguido nosotros sin saber que estamos cometiendo un delito, vamos por la calle y vemos a una persona con un accidente, la ley regula que estamos obligados a prestar auxilio. Lo mismo pasa si encontramos a un ancianito, una persona de la tercera o la cuarta edad, o encontramos a un menor de edad en la calle. Estamos obligados por ley a prestar auxilio. Si no lo hacemos, cometemos el tipo penal de omisión de auxilio. ¿Sí? Ojo, ahí no es que la ley nos permita hacer o no hacer. Ahí la ley nos está obligando a hacer. Entonces tenemos que tener bien claro que cuando hablamos de un derecho subjetivo, es la misma norma la que va a regular dentro de su contenido la posibilidad de hacer algo, de abstenerse o omitirlo, o que le podamos exigir o no a alguien más que cumpla esa obligación. ¿Sí? Igual pasa si yo estoy en un cargo público y tengo conocimiento por el cargo que ostento de algún delito. Yo estoy obligado a denunciarlo, porque si no lo hago, cometo el tipo penal de omisión de denuncia obligatoria. Y recuerden que nosotros podemos cometer delitos o faltas tanto por acción como por omisión. Si yo estoy obligado a pagar pensión alimenticia, ya sea porque un juez me obligó o porque yo me comprometí voluntariamente en un documento público y no pago la pensión alimenticia, voy a ir preso. Y el tipo penal es omisión de asistencia económica. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien claro que no en todo momento es que la ley nos va a dar esa permisibilidad. ¿Sí? Son ciertos casos donde la ley nos permite tomar esa decisión. Porque si no, imagínense si el derecho quedara a la discrecionalidad de todas las personas, no haríamos nada. Sí, el derecho tiene que hacerse efectivo, tiene que imponerse. Por lo tanto, el derecho es de cumplimiento obligatorio. Pero en algunos casos, el derecho nos permite y nos autoriza para que podamos hacer o no hacer algo. ¿Sí? Ese es el derecho subjetivo. Siguiendo con el derecho subjetivo, el derecho subjetivo se puede manifestar de cuatro formas: como un derecho de libertad, como un poder jurídico, como una pretensión o como el derecho que tengo de cumplir el propio deber. ¿Sí? Veamos uno por uno. Como un derecho de libertad. En este caso, vamos a hablar que hay un titular del derecho subjetivo, ¿sí? Y un titular de la obligación. En este caso, el titular del derecho subjetivo es la persona a la que la ley faculta para hacer o no hacer algo, o para exigirle algo a alguien más. ¿Sí? Y el titular de la obligación es esa persona que tiene que cumplir una prestación o un deber. Eso lo digo, digamos, para que entendamos estas cuatro formas en que se manifiesta el derecho subjetivo. Como derecho de libertad, el titular del derecho subjetivo en este caso puede optar, decidir entre ejecutar o no la conducta
que establece la norma. ¿Sí? La persona va a decidir, tiene esa posibilidad, si hace o no lo que está contemplado en la ley. En este caso, yo les ponía el ejemplo del patrono que despedía a alguno de ustedes o a mi persona. Nosotros decidimos si lo demandamos o no lo demandamos. Pero ojo, si no lo demandamos, se nos puede ir el plazo para demandar. Y después ya no vamos a poder hacerlo. Entonces, esa discrecionalidad de hacerlo o no está en nosotros. Pero porque la ley lo está permitiendo y lo está autorizando previamente. Como poder jurídico, en este caso, el titular del derecho subjetivo puede crear nuevos derechos y nuevas obligaciones mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Yo les ponía el ejemplo con Diana, de que yo le prestaba dinero. Si Diana no me pagó, ahí existe un negocio jurídico, existe una obligación, existe un derecho. Sin embargo, yo como titular del derecho subjetivo puedo decidir si creo nuevos derechos o nuevas obligaciones. En este caso, yo le puedo decir, mi idea, Diana, no me pagaste, pero hagamos algo. Vamos a ampliar el plazo por 3 meses más, vamos a suscribir un nuevo documento con su garantía y vamos a aumentar el interés. Ahí ya estamos, mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad de cada persona, creando nuevos derechos y nuevas obligaciones. Como pretensión, como una pretensión, o sea, como una obligación, como una prestación, o cuando hablamos de una pretensión, estamos hablando, cuando yo pretendo algo, es que yo persigo algo, yo busco algo, yo voy tras algo. ¿Sí? Como una pretensión, nos estamos refiriendo a que el titular del derecho subjetivo puede exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber jurídico correlativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tiene un derecho establecido y regulado en la ley puede decidir si le exige o no a otra persona que cumpla su obligación. Imagínense que yo eh, le compro una casa a pagos a Gustavo. Gustavo me vende una casa a 5 años, a 60 cuotas. De esa cuenta, yo me atrasé 5 pagos ya. 5 meses seguidos no le he podido pagar. Gustavo va a tener la decisión si me va a exigir que yo cumpla esa obligación de pago. También tiene la decisión de esperar. ¿Sí? Pero la facultad de decidir, la misma ley se la va a dar a él. Y el que decide si la ejecuta o si me cobra es él o no. Y cuando hablamos del derecho subjetivo, como derecho de cumplir el propio deber, ojo, derecho subjetivo como derecho de cumplir el propio deber, en este caso le damos vuelta a la historia. Aquí el rol principal lo tiene el sujeto obligado, el sujeto que tiene que cumplir una prestación. Cuando nos referimos al derecho subjetivo como la obligación de cumplir el propio deber, en este caso, el titular de la obligación, es decir, la persona que tiene que cumplir un deber para con nosotros, él tiene derecho de cumplir ese deber y al mismo tiempo tiene el derecho de solicitar que se prohíba a todas las personas que le impidan ese cumplimiento. Es decir, él tiene derecho a que lo dejen cumplir. ¿Los demás sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, perfectamente. Sí, licenciado. Gracias. Yo creo que es la señal en Sí, cada caso. licenciado. Como lo repetí entonces, como derecho de cumplir el propio deber, como derecho de cumplir el propio deber, nos estamos refiriendo a que la persona que tiene que cumplir una obligación para con nosotros o para con otra persona, tiene derecho a cumplir, tiene derecho a que nadie intervenga e impida su cumplimiento.
¿Cuál podría ser un ejemplo? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Vean, supongamos que yo le arrendo una casa a Débora, ¿sí? O un apartamento, como lo quieran ver. Pero vengo yo, suscribimos el contrato con Débora por un año, pero vengo yo y a los 3 meses me arrepiento de habérsela alquilado porque las rentas subieron y el costo que yo pacté con Débora es muy bajo. Vengo yo y lo que hago es dejar de recibirle el dinero a Débora. Es decir, yo como persona que tiene el derecho a recibir ese dinero por la renta de la casa o del apartamento, me niego a recibir ese dinero. Pero Débora, que es la obligada, quiere cumplir. Ojo, yo me estoy negando porque así puedo alegar ante un órgano jurisdiccional que ella se atrasó en el pago y por lo tanto puedo sacarla y expulsarla de mi casa. Pero efectivamente, Débora no se ha atrasado, Débora quiere cumplir, tiene el dinero y ha querido pagarme, pero soy yo quien se niega. De esa cuenta la ley regula una figura, para que ustedes tengan un ejemplo, que se llama pago por consignación. El pago por consignación es una de las formas ordinarias de extinguir una obligación según el Código Civil. De esa cuenta, lo que hace Débora es que deposita ante mi negativa, deposita mensualmente el dinero ante un juzgado. Para que cuando yo demande a Débora y le diga al juez que la quiero sacar porque ella se atrasó, que la expulse, ella va a demostrar que cumplió su obligación. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, ella tuvo el derecho a que nadie le impidiera cumplir la obligación. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, Lick, todo bien. Y por ejemplo, ahí no se podría defender Débora, o sea, diciendo, ay, es que él no quería que yo le pagara. Pues así. No, o sea, claro, ella se puede defender, pero al final de cuentas en el derecho lo que interesa es lo que probamos, más allá de nuestras afirmaciones, o sea, todo lo que yo digo lo tengo que demostrar. Obviamente, Débora puede mostrar cartas, digamos, que le ha entregado al Señor o a mi persona, donde me dice que ella por este medio me quiere pagar, que le reciba el dinero, puede presentar testigos o una serie de medios probatorios, digamos, pero la prueba clave para que el juez determine si procede el juicio de desocupación y desahucio es si la obligación se incumplió o no. Porque en todo contrato, ustedes han visto, sobre todo el contrato por pagos, que ante el primer incumplimiento le da derecho a la otra persona para rescindir el contrato. ¿Sí? En este caso, el juez se va a percatar de que efectivamente Débora sí pagó. Ella no incumplió, por lo tanto, yo estaría obligado a respetar el contrato. Y yo podría pedirle a Débora que se vaya hasta que finalice el plazo del contrato, antes no. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Lick, eso quiere decir que el derecho subjetivo solamente es aplicable cuando hay un documento en el cual se respalde el compromiso. No, no, Jessica, no, no es eso. El derecho subjetivo, Por mire, ejemplo, espéreme, solo le voy a explicar. Por ejemplo, usted ponía el ejemplo de la que le prestó a XY persona y que estaba, era como un compromiso moral, pero ellos tienen que hacer un documento, o por ejemplo, si yo le presto dinero a alguien, pero solo fue de palabra, no me firmó ningún documento ni nada, ¿se puede aplicar ahí el derecho subjetivo? Esa es mi es pregunta. que, sí, o sea, para que exista, mire, vamos a explicarlo de esta forma, Jessica. Nuevamente, derecho objetivo es el derecho regulado por el Estado. Derecho objetivo es ese conjunto de normas que encontramos contenidas en las leyes. ¿Sí? El texto muerto de la ley como tal. Ese es derecho objetivo.
derecho subjetivo es cuando el mismo derecho objetivo regula la posibilidad de que la persona pueda hacer algo, pueda omitir algo o pueda exigirle o no a otra persona que cumpla su obligación. Pero el mismo derecho objetivo es el que autoriza o el que contempla esa posibilidad. ¿Sí? El mismo derecho objetivo. O sea, en el caso del pago de impuestos, ahí no existe una discrecionalidad. Ahí el derecho objetivo dice que toda persona, por ejemplo, en el caso del IVA, que compre un bien, debe pagar el impuesto al valor agregado. Dice debe. Debe no es un verbo rector discrecional, es un verbo impositivo. Si la ley dijera, la persona que compre todo bien puede, ya implica una posibilidad, una discrecionalidad. Ahí es diferente. Ahora bien, para que exista un derecho objetivo o no, el hecho de que se encuentre respaldado en algún documento público o privado, eso no importa, ni es un requisito. O sea, el derecho subjetivo existe porque la misma ley creada por el Estado contempla la posibilidad de que la persona haga, omita o exija a otro el cumplimiento de una obligación. ¿Sí? Ahora, Sí, si hicimos un préstamo de palabra, obviamente ya será astucia del abogado cómo logra comprobar el negocio jurídico. Ese es otro tema. sí, El porque, hecho de que esté respaldado en un documento o no tiene nada que ver con que sea o no derecho subjetivo o derecho objetivo. comprendo, sí, pero sí Yo les sería, puse esos sí ejemplos se a puede, ustedes porque tal vez son ejemplos que nosotros manejamos con mayor frecuencia en nuestra cotidianidad. claro, Yo no les puedo venir a ustedes a poner ejemplos, digamos, de términos o de figuras que ya manejan estudiantes de quinto año, de cuarto año, porque obviamente no me van a comprender. Y no es porque ustedes no sepan, sino que no han llegado, digamos, todavía a analizar todas esas disciplinas jurídicas especiales y que poco a poco lo van a ir haciendo. Pero en este momento tengo que ponerle ejemplo que sea entendible para todos y sobre todo que pasen en nuestra cotidianidad, porque eso nos permite tenerlo presente y que quede más claro. ¿Sí? ¿Sí, Jessica, me iba a decir algo? sí, claro, sí, ya le comprendí, gracias. No, para servirte. Y por eso les digo yo, o sea, yo les pongo ejemplos de lo que nos sucede día con día, porque día con día nuestra vida está inmersa en un sinfín de relaciones jurídicas que nosotros no tenemos ni idea, y me incluyo, porque un abogado no puede agotar el estudio de las ciencias jurídicas, son mentiras. Guatemala, por ejemplo, Guatemala tiene más de 20.000 leyes. Es mentira que un abogado les va a decir que las maneja todas. Eso es falso, ¿sí? Pero sí nos ayuda a que vayamos estudiando cada vez más. Ahora bien, vamos a ver también el derecho vigente y el derecho positivo. Solo en el caso del derecho vigente. El derecho vigente, tal como les puse en pantalla, es aquel conjunto de normas que han sido obligatorias en una época y lugar determinado. Esto quiere decir que han sufrido el procedimiento necesario para ser formalmente válidas. El derecho vigente tiene que reunir dos requisitos fundamentales. El primero es que se encuentre codificado. Eso quiere decir que se encuentre en un soporte o en un sustento material. ¿Sí? Lo que es sinónimo de derecho escrito. Y que a la vez se encuentre contenido en un mismo cuerpo normativo. Por ejemplo, ustedes ven el Código de Comercio. El Código de Comercio regula todas las sociedades, regula todo lo relativo al comerciante, regula todo lo relativo a los auxiliares del comerciante, al registro mercantil, regula lo relativo a los distintos títulos de crédito, como la letra de cambio, el cheque, el pagaré, los debentures, por ejemplo, y también regula lo relativo a los contratos típicos y los contratos atípicos. ¿Sí? Contratos típicos como transporte de personas, transporte de cosas, el contrato de hospedaje, ¿sí? Contratos atípicos como el holding, el leasing, que hasta ahora ya se está regulando, ya pasa a ser contrato típico, ¿sí? O el contrato, por ejemplo, de country club, por darles un ejemplo. Pero todo se encuentra contenido en un mismo cuerpo normativo.
El segundo elemento es que emane, o sea, que haya sido emitido por los órganos facultados legalmente para hacerlo. La regla general es que únicamente puede crear leyes el organismo legislativo. Y en el caso de los reglamentos, la regla general es que sea emitido por el presidente de la República según el artículo 183 de la Constitución. Eso es derecho vigente. Pero cuando hablamos de derecho vigente tenemos que entender también que nos referimos a aquel conjunto de reglas de conducta y de normas jurídicas que el Estado tiene como obligatorias para regir la vida de las personas en sociedad. Eso quiere decir que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República, la ley va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial. ¿Sí? Y es al momento de que la ley entra en vigencia donde la norma jurídica adquiere la categoría de imperatributiva. Eso quiere decir que nos van a dar derechos y obligaciones que al mismo tiempo son de observancia y cumplimiento obligatorio. Eso quiere decir que una vez una norma entre en vigencia, esta norma es de ineludible cumplimiento. La regla general, como les digo, es que entre en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial. Pero tanto la Constitución como la ley del organismo judicial regulan una excepción. Y esta excepción es que la misma ley en su contenido o en su cuerpo amplíe o restrinja ese plazo. ¿Sí? En otras palabras, entonces, el derecho vigente son todas aquellas normas jurídicas que han sido creadas por el órgano legalmente facultado para ellos, que han sido creadas siguiendo el procedimiento o los procedimientos y los requisitos establecidos en la ley, que se encuentra escrita y se encuentra debidamente codificada. Ese es el derecho vigente. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo de derecho vigente? El Código de Comercio es derecho vigente. Sí, todas las regulaciones que se encuentran en él. El Código de Trabajo y todas las normas jurídicas que se encuentran en él es derecho vigente. El Código Civil es derecho vigente. Todo derecho positivo es derecho vigente. Pero no todo derecho vigente es positivo. ¿Qué quiere decir esta premisa? Le repito. Todo derecho positivo es derecho vigente, pero no todo derecho vigente es derecho positivo. ¿Qué quiere decir esta premisa? Primero, todo derecho positivo es derecho vigente. Eso quiere decir que cuando hablamos del derecho vigente, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de normas jurídicas que han sido obligatorias en una época y un lugar determinado. Es decir, estamos hablando de aquellas normas jurídicas que han seguido el procedimiento necesario para ser declaradas formalmente válidas. Es decir, ya transitaron ese camino, esos plazos, esos requisitos para ser de observancia y cumplimiento obligatorio. Ese es el derecho vigente. ¿Sí? El derecho que ha sido aprobado por el Estado, siguiendo los procedimientos que la misma ley ha establecido. Mientras que el derecho positivo, ese ya podemos definirlo como un grado superior al derecho vigente. La premisa decía, todo derecho positivo es vigente, o sea, todo derecho positivo tiene que haber sido aprobado por el procedimiento que la ley manda, ¿verdad? Decía la premisa, no todo derecho vigente es positivo, porque no todo el derecho creado por el Estado es de observancia y cumplimiento obligatorio. ¿A qué quiero ir con eso? Derecho vigente, derecho creado por el Estado siguiendo los preceptos, los procesos, los requisitos y los plazos establecidos en la ley. El derecho positivo tiene que ser derecho vigente, tiene que ser derecho creado por el Estado. Donde radica la diferencia es que en el caso del derecho positivo es el derecho que es eficaz, el derecho que efectivamente se cumple en la práctica. Porque recuerden que no por el hecho de que una norma haya sido creada por el Estado o que una norma haya seguido ese conjunto de procedimientos establecidos en la ley para ser formalmente válido, quiere decir que el derecho vaya a ser acatado. La ley puede decir no matarás, o la ley puede decir quien diere muerte a una persona
será sancionado con prisión de 8 a 20 años. No obstante, exista la ley creada por el Estado y que sea de observancia y cumplimiento obligatorio, pueda que una persona no la cumpla. Sí, eso quiere decir que no porque exista la norma se va a asegurar su cumplimiento. Por eso es que el derecho es coercitivo, para prever aquellas situaciones cuando las personas no la cumplen en forma espontánea o voluntaria. En resumidas cuentas, entonces, derecho vigente, derecho creado por el Estado, siguiendo ese conjunto eh, esa serie de etapas o plazos establecidos en la ley para su creación. El derecho positivo necesariamente tiene que ser derecho vigente. ¿Sí? La diferencia va a radicar en que el derecho positivo es el efectivamente observado, es el derecho eficaz, el que realmente cumple la colectividad. Por eso les ponía de ejemplo la ley de la vagancia, porque la ley de la vagancia fue creada por el órgano que en aquel momento tenía la facultad de hacerlo. Y fue creada siguiendo ese conjunto de etapas, de plazos y de requisitos que la ley en su momento establecía. Sin embargo, a la presente fecha sigue siendo derecho vigente, porque es formalmente válido, fue creado por el Estado. Pero no es positivo, porque no se cumple efectivamente. Lo mismo les decía en el caso de la ley de tránsito y del reglamento de tránsito, con el tema de los motoristas. ¿Es una ley que fue creada por el Congreso? Sí, fue creada por el Congreso. ¿Se siguieron los plazos establecidos en la Constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo? Sí, también se siguieron los plazos. Es derecho vigente. Sí, es derecho de observancia y cumplimiento obligatorio. ¿Será derecho positivo? Es efectivamente acatado. ¿Sí? ¿Estamos bien con lo que es derecho vigente y derecho positivo? ¿Alguien más que tenga duda con derecho vigente o derecho positivo? Licenciado, una duda, por el derecho vigente, bueno, es una norma, es un plan antes de crear un directivo. Y entiendo que es vigente porque ya fue creado, ¿verdad? En el derecho anterior que le dije, pero ¿por qué esas normas no son acatadas o no son puestas en vigencia? No, es ¿Qué que no se hace? ¿Por qué no, se quedaron o sea, no se cumplen? no, vean, es que las normas no es que no estén en vigencia, ni que no se cumplan. Las normas son obligatorias. Una norma creada por el Congreso de la República tenemos que cumplirla, querramos o no querramos, independientemente de nuestra voluntad. ¿Sí? Si las personas no cumplen la ley, es por voluntad propia o por ignorancia. Pero ese es un tema que habrá que demostrar. Pero el hecho de que no cumplamos nosotros una norma, no quiere decir que la norma no sea de observancia obligatoria, porque no está limitando a que no se esté cumpliendo. Dice que no es efectivamente cumplida. O sea, sí hay cumplimiento, pero no total. No total. Veamos, cuando hablamos de derecho vigente, estamos hablando de que la norma ha cumplido con el proceso para su creación formalmente hablando. Cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando de la eficacia y los efectos de la ley. Son dos temas completamente distintos. Ojo, aunque la norma sea creada por el Estado, la regla general es que es de observancia obligatoria, tenemos que cumplirla. Nosotros, por ejemplo, puede ser que el día de mañana que salgamos a la calle en moto, nos topemos un operativo de metro y que nos pongan una multa por no llevar chaleco, otra multa por no llevar casco, otra multa por ir con dos personas. La norma está para cumplirse y en cualquier momento que la autoridad
quiere aplicar la coerción, lo puede hacer. ¿Sí? Ojo, el cumplimiento ya deviene de esa voluntad de las personas. Pero la autoridad en cualquier momento puede hacer cumplir la ley una vez esté vigente. En cualquier momento la autoridad puede hacer cumplir la ley una vez esté vigente. Por ejemplo, solo para que nos demos cuenta. ¿A quiénes de ustedes les han puesto alguna multa? Los de Metra, Nixtra, Vía Nueva, etcétera. Creo que a la mayoría. ¿A alguien en concreto? ¿Se la han puesto? A mí se me ha puesto multa. Minor y Blanca, les han puesto multa. ¿Qué hacen ustedes cuando les ponen la multa? Bueno, lo primero que me han pedido es la licencia, pero en ese momento no la tenía y me pusieron la multa. Lo que me hace es ir al banco y pagar una multa de 400 quetzales por la licencia. Todavía le hicieron el descuento del 25% por pagar dentro de los 5 días. No, licenciada, en ese momento no me la hizo. Me Mira, tengo que pagar por completo. Por eso es el ejemplo, vean. Tanto para Minor, Blanca y todos los demás que les ha pasado. Cuando uno paga una multa dentro de los 5 días a su imposición, la misma ley permite la rebaja del 25%. Esa ley está regulada. Esa norma está aprobada. Esa norma es vigente. ¿Sí? Que la cumplan o no, ya dependen de nosotros. ¿Verdad? Una. Otro tema. La multa, para que surta efectos, tiene que ser validada por un juez de asuntos municipales. Prácticamente, cuando nosotros acudimos a pagar automáticamente al banco, lo que estamos haciendo es aceptar nuestra culpa. Porque sí podemos ir ante el juez de asuntos municipales para que la valide. Por eso fue que la Municipalidad de Guatemala se sacó debajo de la manga un reglamento que yo les mandé, espero que lo hayan leído y lo hayan analizado, donde la forma en que ellos van a poder probar la multa es con la fotografía. Ojo, no vamos a entrar a discutir el reglamento, si es bueno o es malo, o qué circunstancia se da. A lo que quiero llegar es que la misma ley regula una situación y depende de nosotros el que se cumpla o no se cumpla. Porque yo pude haber peleado el 25% de rebaja, si la quería pagar. O bien, pude haber ido ante un juez de asuntos municipales a ver que se validara la multa para tener que pagarla. A uno le dicen, por ejemplo, los de Misco lo han hecho regularmente, ponen retenes en la subida de la Nueva Fraternidad de San Cristóbal o en la Roosevelt, y ellos ya tienen hasta su mesita con sus POS para poder cobrar. Y le dicen, mire Wagner, fíjese que aquí le aparece una multa de hace un año. Si no la paga ahorita, le decomisan. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Pagamos la multa por miedo. Cuando el Metra en ningún momento nos puede decomisar el carro. ¿Sí? En ningún momento nos puede decomisar el vehículo. Salvo que esté dentro de las causales que la misma ley establece, que haya una orden de juez, o por ejemplo que ya tengamos 3 multas acumuladas, por ejemplo. Otra cosa es que nos dicen, bueno, si no paga, le vamos a retener la licencia y la tarjeta de circulación. Ninguna empresa municipal de tránsito puede hacerlo. Ni siquiera PNC Tránsito, que son los legalmente facultados para ver el tráfico a nivel nacional. Sí, salvo las excepciones establecidas en la ley. Pero como nosotros no conocemos la norma, imagínense, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer más de 15,000, 20,000 normas en Guatemala? Pues, o sea, es entendible. Al punto que voy es que para que nosotros veamos esa diferencia entre derecho vigente y derecho positivo, es que la ley sí es válida. La ley fue creada por el órgano facultado para ello, siguiendo los procedimientos. Carlos, apaguemos el micrófono, por favor. Siguiendo los procedimientos que la ley establece. La ley es vigente, ¿sí? Pero será positiva. El cumplimiento ya es voluntad de cada persona. A mí la ley me puede decir, mire, yo tengo que pagar impuestos. Si llegado el transcurso del mes no los pago, obviamente la ley va a ser coercitiva y me va a obligar a cumplirla.
Pero precisamente cuando se habla que la ley es positiva, se refiere al grado de eficacia, al grado de cumplimiento o al acatamiento real que se da en el seno de la comunidad de una norma jurídica. Sí, Gustavo, y luego Jennifer también tiene levantada la mano. Licenciado, este es el caso de lo del toque de queda que acaba de suceder, ¿verdad? Que agarraban a la gente, estaba vigente la norma, se iban detenidos y pagaban la multa, ¿verdad? No, eso es diferente. Eso es diferente, porque ahí no es una multa administrativa. Ahí es una transgresión a un tipo penal. Entonces, la multa que se pagaba era dentro de un proceso penal. Es una multa completamente diferente. Jennifer. Licenciado, una pregunta, solo quería saber si ya entendí un poquito. Mire, pues, de que la ley vigente es la ley que dio, digamos, la Constitución, por decirlo así, ¿va? Pero se convierte en positiva a la hora de que se llegue a un cumplimiento de esa ley impuesta. Exacto, o sea, miren, pues, la regla general es que toda norma vigente es la norma que es obligatoria en una época y lugar determinado. ¿Sí? Es decir, la norma que ha sido creada por el órgano facultado, siguiendo el procedimiento, los requisitos y los plazos establecidos en la misma Constitución y en la ley. Esa es la norma vigente. La norma positiva o la positividad del derecho ya hace alusión al grado de eficacia que tenga la norma, al convencimiento colectivo, ¿sí? A que sea observada y eficaz. O sea, la norma vigente, siempre la norma vigente tiene que ser obligatoria. Toda norma jurídica es obligatoria. Eso no tenemos para dónde y eso no está en discusión. Toda norma jurídica es obligatoria. ¿Sí? Vimos que toda norma es coercible. Ahora, la positividad de la norma va más que todo allá a esa voluntariedad o aceptación que tengan las personas de cumplirla. Ojo, no por el hecho de que yo no quiera cumplirla, la ley va a dejar de ser vigente o la ley va a dejar de ser positiva. La positividad de la norma va encaminada a que haya un cumplimiento efectivo. ¿Sí? Eso va de la mano de que las personas la quieran cumplir o que la autoridad la imponga. Imagínense que mañana empiecen otra vez los operativos y los retenes para que todos los motoristas anden en el carril de en medio, para que todos los motoristas carguen su casco identificado, carguen su chaleco anaranjado identificado, para que solo vaya una persona por moto. Ese cumplimiento de la autoridad, la que en cualquier momento lo puede hacer efectivo, porque la norma es vigente, la norma es aplicable, es de observancia obligatorio. Por eso ustedes van a ver que tanto la Constitución como la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Vean entonces. Vamos a hablar ahora de lo que es el derecho. Sí, claro. Esto que usted estaba mencionando, que todo derecho positivo es derecho vigente, pero no todo derecho vigente es derecho positivo, recibe algún nombre. Apagó su micrófono. Gracias. No, Gerson, nada más es un principio general del derecho. Ah, ok, muchas Es gracias. un principio porque para que un derecho pueda ser positivo, primero tiene que ser creado por el procedimiento que la ley establece. Ahí no tenemos para dónde. Y el hecho que una norma haya sido creada no siempre va a significar o reflejar su cumplimiento. Por eso, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, por ejemplo, que es el artífice del derecho penal en Latinoamérica, ha establecido que porque el derecho penal es porque el sistema está fallando, porque las personas no están cumpliendo las normas. ¿Sí? Me explico con eso. O sea, cuando se regula una conducta, por el Estado, las personas tienen que cumplir y acatar esas conductas. Eso es lo ideal.
¿sí? Que el derecho creado por el Estado sea efectivamente acatado. Pero como no siempre sucede eso, el derecho es coercitivo. Si yo mato a una persona, tengo mi sanción. Si yo no pago impuestos, tengo mi multa. Si yo no pago pensión alimenticia, me voy preso. ¿Sí? Por eso es la coerción del Estado. Vamos a hablar entonces del derecho natural. El derecho natural ya lo tocamos con anterioridad, lo vamos a tocar bastante rápido. Recuerden que el derecho natural es ese conjunto de leyes de la naturaleza, de acuerdo con cuyos dogmas y principios todas las cosas, incluyendo a las personas, deben comportarse. El derecho natural, conocido como el naturalismo, es aquel conjunto de dogmas morales que hacen efectivo o justifican el derecho positivo. Es intrínsecamente justo, inherente al ser humano, válido por sí mismo. Eso quiere decir que no necesita del reconocimiento de nadie. Dentro de sus características es que es universal, cognoscible e inmutable. Eso ya lo desarrollamos cuando vimos el origen o esencia del Estado desde el punto de vista idealista. Ahora, vamos a ver la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Al derecho sustantivo también se le denomina derecho material y al derecho adjetivo también se le denomina derecho procesal. Cuando hablamos del derecho sustantivo, entonces, estamos hablando de ese conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad, es decir, establecen facultades y deberes. Villegas Lara dice que el derecho sustantivo regularmente establece o regula una materia, como es el caso de los delitos, las relaciones de trabajo, los bienes, la propiedad, todo lo que sucede en la vida de las personas, el comercio, etc. De esa cuenta, el derecho sustantivo o derecho material, otros autores también le denominan derecho de fondo. Se denominan derecho de fondo porque dice que son un conjunto de normas que únicamente van a establecer derechos y obligaciones para las personas. ¿Cuál puede ser un ejemplo del derecho sustantivo? Se lo voy a apagar el micrófono. Gracias, John. ¿Cuál puede ser un ejemplo de derecho sustantivo? El derecho civil, el derecho penal, derecho mercantil, derecho de trabajo, derecho administrativo. Estos son ejemplos de derechos sustantivos, sustantivos materiales o de fondo, porque regulan derechos y obligaciones. Van a ver ustedes que el Código Civil, por ejemplo, regula todo lo relativo a la vida de las personas. Al nacimiento, desde qué momento se es persona, qué sucede cuando dos personas mueren al mismo tiempo, esto por derechos hereditarios, regula todo lo relativo, al matrimonio, a la unión de hecho, regula lo relativo a la unión de hecho después de que una de las personas haya fallecido, regula lo relativo al patrimonio familiar, a la tutela, cuando una persona es ausente, cuando una persona es interdicta, cuando una persona es incapaz, etcétera, ¿verdad? Va a regular la propiedad, los bienes, derechos reales como la hipoteca, la usucapión, la servidumbre, el uso, la habitación, la prenda, entre otros. Va a regular contratos que van a tener derechos y obligaciones para ambas partes, entre otros temas. El Código de Trabajo va a regular lo relativo a las vacaciones, jornadas de trabajo, los derechos de los trabajadores, cuáles son los derechos irrenunciables, cuáles son los derechos de los patronos, en qué caso los trabajadores pueden ir a la huelga, en qué caso los trabajadores puedan ir al paro, etc. El Código Penal va a regular tipos penales y faltas, sí, aquellas conductas prohibidas. El Código de Comercio va a regular todo lo relativo a los comerciantes, a sus derechos, a las sociedades mercantiles, a los derechos y obligaciones que hay en cada una, lo referente a los títulos de crédito, como las letras de cambio, el cheque, el pagaré, el debenture. Va a regular lo relativo a los contratos mercantiles típicos también. Sí, son normas que establecen derechos y obligaciones para las personas. El derecho adjetivo, por otro lado, también denominado procesal, como les mencionaba, regula mecanismos o medios a través de los cuales asegura
el cumplimiento de esos derechos y de esas obligaciones. ¿Sí? Eso quiere decir que en el derecho adjetivo se van a contemplar o se van a regular todos aquellos procesos o procedimientos por medio de los cuales se hacen valer efectivamente esos derechos y obligaciones reconocidos por el Estado a las personas. Al derecho adjetivo también algunos autores le denominan derecho de forma, ya que constituye el conjunto de principios que rigen las normas que van a regular la utilización de las facultades que tiene el Estado para garantizar esos derechos y esas obligaciones de las personas. ¿Qué normas vamos a encontrar dentro del derecho adjetivo? Tenemos el Código Procesal Penal. Ya en el Código Procesal Penal, nosotros vamos a ver cuáles son los procedimientos, cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos, cómo debemos presentar una querella, cómo se presenta una denuncia ante la policía o ante el Ministerio Público, cómo inicia el proceso penal, cuándo se dicta una orden de captura, cuándo se da la primera declaración, qué plazo tiene el juez para realizarla, en qué casos una persona puede ir a prisión preventiva, en qué casos no, en qué casos la persona va a debate, o cabe un criterio de oportunidad, una suspensión de la persecución penal, etcétera, ¿verdad? Nos dice también quiénes son las partes que intervienen en el proceso y cuál es el rol que cada uno juega dentro de ellos. Y posterior a ello también nos dice cuáles son los medios de defensa dentro del proceso que tiene cada una de las partes. El Código Procesal Civil y Mercantil va a regular todo lo relativo a la materia civil y a la materia mercantil. Ahí vamos a encontrar todos los procesos necesarios para hacer efectivos esos derechos y esas obligaciones. Por ejemplo, si yo vendo una casa, estamos hablando de propiedad, y la otra parte no me la termina de pagar, en el Código Procesal Civil vamos a encontrar qué procedimiento tengo que seguir para recuperar mi casa o recuperar el dinero. Voy a encontrar cómo determinar qué juez va a ser el competente. Voy a encontrar qué requisitos debo llenar en la demanda que voy a plantear. ¿Cuáles son los plazos? Son las etapas que debo ir agotando. También en el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, se va a establecer para aquellas damas que quieran pedir pensión alimenticia a su favor o a favor de un menor hijo, dentro de qué plazo pueden demandar, ante qué juez tienen que demandar, si van a demandar a la persona en el domicilio de ustedes o en el domicilio de ellos. Sí, todo ese tema lo van a encontrar regulado ahí. En el Código Procesal Civil y Mercantil también van a encontrar ustedes, por ejemplo, qué pasa cuando yo giro un cheque y no tiene fondos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo recuperar el dinero? Situaciones así vamos a ir viendo. ¿Qué pasa cuando en una sociedad no quieren repartir utilidades? Ahí encontramos el procedimiento a seguir. ¿Sí? ¿Tenemos clara la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo? La siguiente es hacer la distinción entre lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Cuando hablamos del derecho público, ya estamos refiriéndonos al conjunto de normas que van a regular el ejercicio de la autoridad estatal. En este caso, determinada y creando al órgano competente para ejercitarla, el contenido posible de los actos de autoridad estatal y de la misma manera el procedimiento mediante el cual dichos actos deben realizarse. En otras palabras, cuando hablamos de derecho público, aquí lo que interesa es el Estado. Cuando hablamos de derecho público, el sujeto y el objeto de estudio es el Estado, ¿sí? O bien el interés colectivo, el interés general. Cuando hablamos de derecho privado, que es aquel conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas que se encuentran legalmente consideradas en una situación de igualdad, en virtud de que ninguna de las partes actúa investida de autoridad estatal. Cuando hablamos de derecho privado, el sujeto y el objeto principal de estudio es el individuo en igualdad de condiciones. ¿Sí?
el individuo en igualdad de condiciones. Entonces, cuando hablamos de derecho público, estamos hablando que hay un organismo superior denominado Estado que va a actuar en uso del jus imperio o en uso del poder público. Por lo tanto, va a actuar en una relación de superioridad. Encontramos el derecho constitucional, que es aquel conjunto de normas que van a regular los derechos fundamentales de las personas. Es aquel conjunto de situaciones que va a regular la organización, estructura y funcionamiento del Estado. De la misma manera, va a regular las garantías a los derechos de las personas. Cuando hablamos de derecho tributario, es el Estado el que se impone para cobrar tributos. ¿Sí? Es el Estado el que se impone para crear impuestos, para establecer tasas, arbitrios especiales, contribuciones especiales, etc. Cuando hablamos de derecho penal, es el Estado el que nos dice qué se puede y qué no se puede realizar. ¿Sí? Mientras que cuando hablamos de derecho privado, estamos hablando de que dos individuos actúan en relaciones de correspondencia, en relaciones de igualdad. Y vean, puede darse el caso que incluso actúa el Estado, pero actúe como un sujeto de derecho privado. Es decir, que actúe sin esa superioridad denominada poder público. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, que es derecho civil. ¿Sí? El Estado actúa en igualdad de condiciones con nosotros para que nosotros le arrendemos la casa. El Estado nos paga, nosotros le damos la casa. Dentro del derecho privado encontramos el derecho civil, el derecho internacional privado y el derecho mercantil. ¿Sí? Ya que el Estado no puede ser comerciante. Les repito, derecho público, interés general o interés colectivo, bien común. Siempre actúa el Estado como sujeto y objeto de la relación jurídica. En el derecho privado, son los individuos o el Estado sin uso de esa función pública o en esa función de superioridad la que va a actuar en igualdad de condiciones. ¿Tenemos clara la diferencia entre derecho privado y derecho público? Y yo al derecho público, pues no mucho le capté. Vean, de nuevo, cuando hablamos, veámoslo de esta forma. Ustedes como estudiantes de derecho se van a dar cuenta que al momento de cerrar pensum, todo su pensum estuvo contenido en dos áreas. Un área privada y un área pública. ¿Sí? Dentro del área privada, ustedes estudiaron los derechos civiles, los procesales, que son 4, los procesales civiles, que son 2, los notariados, que son 4, el derecho internacional privado, que es 1, teoría del Estado, del proceso. Llevaron también los 4 derechos notariados y los 3 mercantiles, por ejemplo. Y van a ver que dentro del área pública, dentro de toda su carrera, ustedes van a llevar 3 derechos penales, 2 procesales penales, 2 derechos administrativos, un procesal administrativo, constitucional, un procesal constitucional, 2 derechos de trabajo, 2 procesales del trabajo, dentro de otros. Cuando ustedes cierran pensum, ustedes se tienen que someter dentro de los muchos requisitos a los exámenes técnicos profesionales. Y estos exámenes técnicos profesionales se dividen en 2 áreas. Aquí les conocen como exámenes privados, coloquialmente hablando, porque el examen público es el de la tesis, pero el término privado no tiene que hacer alusión a limitar algo. Son los exámenes técnicos profesionales. Ustedes se tienen que evaluar de 2 áreas. Del área privada, ustedes se van a evaluar de todo derecho civil, derecho mercantil y derecho notariado. ¿Sí? Y cuando ganan el examen técnico profesional privado, se dice que se gana el título de notario. Cuando ganan el área pública, se examinan de derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo y derecho del trabajo. Y se dice que ustedes son abogados. ¿Sí? No obstante, esté pues pendiente, digamos, la investidura, el acto de tesis y todo. ¿A qué quiero ir con esto?
Lo que interesa para diferenciar y distinguir es el objeto de estudio y el sujeto de estudio en cada una de las ramas. En el área privada, Carlos, apaguemos el micrófono, por favor. En el área privada, el objeto de estudio es el individuo en igualdad de condiciones. Sí, en el derecho privado, nada tiene que ver el Estado con su superioridad. El Estado puede actuar en igualdad de condiciones. En el derecho público, el Estado actúa en una condición de superioridad, en uso de ese poder público, de ese jus imperio. Sí, recuerden que nosotros, al celebrar el contrato social, renunciamos a parte de nuestros derechos y libertades para crear el Estado, como un ente que va a regir la vida en la comunidad. ¿Tenemos ya más clara la distinción entre derecho privado y derecho público? Sí, ya capté un poquito más. Gracias. De nada, Natalie. Pide Cindy que coloquemos la otra diapositiva, creo que es. Es la que tenemos. ¿Alguien que tenga alguna duda con derecho público o derecho privado? No hay dudas. Licenciado, disculpe, o sea que podríamos tomar como, por ejemplo, el derecho público, como por ejemplo cuando hay algún proceso, digamos así como que en torre de tribunales por algún delito. Y el derecho privado podría ser como lo que tenga que ver con cosas de notariado, por decirlo así, como propiedades. Sí, podría ser un ejemplo. Ok, gracias, licenciado. Para servirle.